La bienvenida a un ciclo que estamos iniciando en este segundo, con este programa, con esta conversación, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe civil militar del 11 de septiembre de 1973, que forma parte de una de las varias líneas de trabajo que ha desarrollado la Radio Universidad de Chile durante este año para tal efecto. Y que tiene por nombre Testigos. Como lo decíamos con nuestro primer invitado, este es un título autoexplicativo y que tiene por propósito conversar con personas, mujeres, hombres, que vivieron aquella época y que pueden dar testimonio, además de su opinión sobre lo que en aquel tiempo ocurrió, en el tiempo anterior y en el tiempo posterior al golpe militar. Y queremos plantear de antemano que esta sea una conversación no solamente para el Chile del 2023 a propósito de los 50 años, sino también para las generaciones posteriores y que de alguna manera, y citando aquel memorable disco del Grupo Congreso, pueda servir para los arqueólogos del futuro. Nuestro primer invitado fue un joven militante del Partido Socialista durante la Unidad Popular, actualmente tiene 82 años. Recibió por orden del presidente Salvador Allende el encargo de la compra de la editorial Zigzag, que posteriormente se convirtió en Quimantú. Fue vicepresidente ejecutivo de Codelco y asumió también como ministro de Minería. Y luego, durante la dictadura, tuvo un rol protagónico en los distintos procesos de debate ideológico del Partido Socialista. Fue uno de los artífices de la llamada renovación, fue uno de los líderes de una de las partes del partido, al punto tal de que alguna vez una de las partes del Partido Socialista llevaba su apellido para distinguirla de las otras. Y luego ya durante la transición fue ministro tanto del gobierno del presidente Patricio Aylwin como del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Podríamos agregar varias cosas más, pero dejémoslo hasta acá. Jorge Arrate McNiven, muy buenas tardes, aunque no sabemos en qué hora ni en qué día este programa va a ser escuchado cuando así suceda. Pero muy agradecido de que podamos abrir este ciclo que lo consideramos muy relevante contigo. Muchas gracias por la invitación, Patricio. Siempre es para mí muy grato estar aquí en la radio de mi universidad. Sí, quería partir con esto, 1000 días nomás, que parecen haber sido muy intensos, porque 1075, mil para ser setenta y exacto. cinco, ya. Que parecen haber sido muy intensos. O sea, yo solo en un lapso de 3 años vi que, describí recién, la compra de Zigzag, la fundación de Quimantú, Codelco, Ministerio de Minería. Si pudiéramos partir por una suerte de percepción de vértigo, ¿no? O de velocidad, ¿qué recuerdo tienes de aquellos días, por decir algo, en comparación con cómo ha sido el resto de tu vida? No, eran sin duda, tú lo has dicho bien, Mm, muy vertiginosos. ujú, Fue un tiempo muy vertiginoso para quienes participábamos de, de la conducción de este proceso. Yo era muy joven, como tú has dicho, pero tuve la suerte que el presidente Allende me llevara como su asesor económico a la moneda ujú, en el primer periodo de su gobierno, los primeros meses. Antes de eso había, por encargo de él, comprado la editorial Zigzag para establecer una gran editorial pública que fue la extraordinaria experiencia de Quimantú. Para mí esos meses iniciales en la moneda, yo diría que de todo ese periodo son los más inolvidables, ¿no? ujú, Porque eh, teníamos una oficina que compartíamos con mi querido amigo Arsenio Pupán, que era asesor jurídico y que está desaparecido hasta hoy día, y que ujú. estuvo en la moneda el 11 de septiembre junto al presidente Allende. Y estábamos a 20, 30 metros de la oficina del presidente, entrábamos prácticamente sin necesidad de avisar, y el presidente, cuando pasaba a su comedor, que estaban por el pasillo donde estaba nuestra oficina, más allá estaba el comedor presidencial, había veces que no tenía a alguien invitado o tenía alguien que quería más compañía, abría la puerta de nuestra oficina y decía: vengan, los invito a almorzar. Y almorzábamos ahí con él. Entonces hubo ahí una emoción, una cosa Mm, humana muy fuerte de parte nuestra hacia el presidente y hacia el equipo del presidente, porque ahí estaba también Beatriz,
en la Secretaría Privada, Payita, Patricia Espejo, Beatriz La Tati Allende, ¿no? Sí, claro. Isabel Jaramillo, Blanca Mediano, Danilo. Bueno, teníamos un comedor pequeño nosotros. Y ahí almorzábamos todos los días. Llegaba Danilo Bartulín, que era el médico, el presidente. Llegaba el perro Olivares, Augusto. Carlos Jorquera a veces, que era el encargado de prensa. Joan Garcés. Huerta, que era el intendente de Palacio, que murió. Toda gente muy joven, Jorge. Sí. Así es. Se habla poco de eso. Yo voy a aprovechar de contar también para los arqueólogos del futuro que yo nací el año 77, por lo tanto no tengo recuerdos de esa época, ¿no? Y entonces uno va tratando de proveerse de toda la información posible. Y yo no había reparado hasta que Alicia Lira, que es la presidenta de la agrupación de ejecutados políticos, me lo enseñó. Que en comparación con las otras coaliciones políticas, la Unidad Popular estaba altamente compuesta por jóvenes, ¿no? Sí. Y que, bueno, prueba de eso es que buena parte de los ejecutados políticos y de los desaparecidos tienen menos de 30 años o menos de 25 años. Háblanos de eso, porque, claro, este dirigente histórico del PS, que ya había sido ministro de Salud en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, rodeado de este equipo, ¿no? Mirado retrospectivamente, ¿qué era eso? Mira, había sobre todo en el área que a mí me correspondía, que era el área económica, había una generación, llamémosla intermedia, por así decir, pero claro, intermedia significaba que tenía 20 años más que nosotros. Y por lo tanto no tenían más de 50. Claro, por ahí estaban gente muy destacada que ocupó cargos muy importantes. Estoy pensando en todos los economistas que eran de la escuela desarrollista, cepaliana, de Pedro Buscovich, Gonzalo Marner, Max Nolf, que fue el primer vicepresidente ejecutivo de Codelco, a quien yo sucedí en Codelco a mediados de 1971. Estaba Ernesto Torrealba, estaba algunos que llegaron de Cuba, porque estaban trabajando en Cuba, como el caso de Albán Lataste, que fue vicepresidente del Banco del Estado, y Alberto Martínez, que fue director de Industria y Comercio, y que eran personas más o menos de esa. Alfonso Inostroza, presidente del Banco Central. Pero era un número limitado. Y después venía una camada mucho más joven. Y te cuento una anécdota. Yo estaba en la universidad. Estaba en el Instituto de Economía de la Universidad de Chile. Era investigador y profesor en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Y un día me manda a buscar Osvaldo Puxio, el secretario privado del presidente, que funcionaba en la Moneda Chica, ahí donde era el viejo colegio de profesores, en Bulnes. Yo voy y me dice, mire, usted se va mañana a Lima. ¿A Lima? Digo yo, sí, me dice a Lima porque hay una reunión del Pacto Andino. Y el canciller Valdés, que era el canciller de Eduardo Frei. El canciller saliente. Claro. Le ha ofrecido al presidente Allende que incorpore una persona a su delegación y esa persona es usted. Entonces le digo, bueno, yo le agradezco mucho, pero le quiero decir lo siguiente. Yo soy profesor de teoría económica en la Universidad de Chile y no sé nada del Pacto Andino. Entonces Osvaldo, que era muy serio, después lo conocí yo más, ¿no? Me dijo, mire, esta es una orden del presidente y usted se va mañana a Lima. Así que vaya a tal parte. ¿Qué pasaba? Estamos hablando entre septiembre y noviembre. Claro. Esos economistas, que eran los grandes economistas de la Unidad Popular, estaban todavía en sus cargos internacionales y no podían, por lo tanto, representar gobiernos. Entonces la lista corrió para abajo y me llegó a mí. O sea, fuimos una camada de jóvenes a la que nos llegó el momento, porque, como digo, yo iba pasando un tren. Ese tren llevaba, en el último carro, tenía unos asientos reservados para nosotros, que nos subimos sobreandando al tren. Ahora, pero en resumen, Jorge, entonces era un proyecto político que estaba en buena parte sostenido por los jóvenes y que a su vez creían los jóvenes.
Sin duda, pero no era exclusivamente los jóvenes, porque en realidad era todo un rango etario y eran equipos que se habían ido formando alrededor de Allende desde el año 52. Se habían consolidado el 58 y ya eran equipos armados el 64. Todos estos personajes que yo he nombrado que ocuparon ministerios o la presidencia del Banco Central, por ejemplo, venían de esa cama. O sea, fueron muchos años. Y después veníamos nosotros, claro, porque no sé qué pasó ahí. Faltaban los de los 40, Sí. digo yo. Jorge, la gravedad de los hechos que transcurrieron durante el periodo, el gesto final de Allende, ¿no? Su conversión entre muchas cosas a día de hoy en una estatua que está afuera del Palacio de la Moneda, hacen difícil descenebrarlo, ¿no? ¿Quién era Salvador Allende si pudiéramos hacer el ejercicio que resulta imposible de antemano, ¿no? Pero de poder despojarlo de todos aquellos signos graves y solemnes con los cuales su figura ha llegado hasta el día de hoy? Bueno, yo siempre digo Allende era un ser humano y como ser humano tenía virtudes y tenía defectos. Y por lo tanto no cabe la idolatría con respecto a Allende porque yo creo que a él tampoco le habría gustado. Era un hombre que tenía mucho sentido del humor, un gran sentido del humor. Yo le dije una vez, usted tiene un gran sentido del humor, pero para los demás a veces no les gusta cuando hacen chistes sobre usted. Ya, o sea, era bueno para hacerle bromas al resto, ¿sí? Así es. Sí, ya. Así es. Ya. Pero tenía esa calidad humana, ¿no? Y era un personaje que para mí, imagínate, yo tenía en ese momento, para mí Allende era, yo hubiera dicho, un viejo, ¿no? Incluso cuando se proclamó Allende el 70, había quienes decían, no, ya está muy viejo Allende. Yo pienso, Allende nació en 1908, el año 70 tenía 62 años, no era como para decir que estuviera viejo. Pero él tenía esa condición de ser un joven permanente. Bueno para reírse, bueno para conversar. Inolvidables son para mí las tardes, ya los crepúsculos, el anochecer, cuando de repente nos llamaba Payita y decía, mire, vénganse al despacho del presidente, porque quiere conversar. Eran las 8 de la noche. Con Arsenio nos íbamos y ponían unas aceitunas de azapa, charqui, y a él le gustaba el whisky, que era escaso en Chile en esa época. Pero en esas jornadas a veces sacaba una botella y nos ofrecía. Sí. Todas estas preguntas te las hago, Jorge, también con el reconocimiento. He sido bastante transparente en que precisamente estamos recurriendo a ustedes para que nos cuenten, ¿no? O sea, y me gustaría pensar idealmente que en este momento quienes nos están escuchando tienen las orejas súper abiertas escuchando todo lo que tú nos cuentas. Y a propósito de percepciones, hay algunos momentos en los cuales Allende habla durante el proceso o habla antes del golpe, hipotetizando sobre su propia muerte, ¿no? Así es. Hay quienes han hecho de eso la interpretación de que Allende habría tenido una predisposición al martirio, ¿no? O algo por el estilo. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre esto? Porque si hay algo que uno podría decir razonablemente con el paso de las décadas, es que él no tenía dudas que en una circunstancia como la que le tocó vivir aquella mañana de día martes, iba a actuar de la manera en que actuó, ¿no? Pero bueno, hablemos de esa permanente, no sé si permanente, pero al menos hay algunos momentos bien claros donde él hace alusión a esa encrucijada eventual, ¿no? ¿Qué nos dice? Has descrito muy bien la situación. Efectivamente, él fue, yo digo, un héroe consciente, porque Allende fue un héroe, eso no cabe ninguna duda. Eso no agota para nada, a mi juicio, lo que es la personalidad de Allende. Y para mí, el perfil más interesante históricamente y políticamente de Allende es el de dirigente de un proyecto de cambio revolucionario. Pero él fue un héroe. Y los héroes a veces son héroes por un chispazo del momento, ¿no es cierto?
en que la gente muestra su temple y entrega, sacrifica su vida. Pero Allende fue un héroe consciente. ¿Por qué? Porque él se imaginaba lo que podía ocurrir. Yo recuerdo a lo menos 2 veces en que una vez me dijo, y usaba distintas formas para decirlo: mire, joven, de aquí, estábamos en La Moneda, a mí me van a sacar solo en pijama de madera. Y otra vez, yo de aquí no me voy a mover, me van a tener que sacar con las patas para adelante. Pero eso quiere decir que en su deliberación la fatalidad rondaba, ¿no? O sea, el eventual final trágico del proceso. La idea del riesgo. Sí. O sea, era un proyecto muy riesgoso, muy difícil. El proyecto de la Unidad Popular yo creo que era viable. Eso se ha discutido también. Hay quienes dicen esto era inviable. Yo pienso que no, que era viable, pero encontrar el sendero era seguir un filo de cuchillo, ¿no? Para encontrar el sendero que podía llevar a su viabilidad. Es por eso, a propósito de eso, que se habla de que Allende confiaba mucho en la capacidad de su mítica muñeca, ¿no? Para ir maniobrando ante las circunstancias. Bueno, él se hizo famoso con su muñeca porque es paradojal. Sí. Allende tuvo una larga vida parlamentaria y se folló en el Parlamento, porque fue elegido diputado del 36 o 37 para el Frente Popular, y fue hasta el 70, o sea, 34 años en el Congreso. La gracia que tuvo él es que él nunca se amarró a un lugar físico. Allende fue senador por muy distintas, creo que casi todas las circunscripciones que había en Chile. Él no se quedó en la primera que lo eligió, como es la costumbre hoy día, que el que tiene mantiene, ¿no? Ese famoso criterio que usan los operadores políticos. Allende se cambiaba. Y Allende logró de esa manera no solo tener el entrenamiento que le daba el ejercicio parlamentario, sino también convertirse en un líder popular, conocer a la gente, tocarla, conversar con ella, recorrer Chile entero 4 veces, en burro, en carreta, en auto, en avión, en tren. Entonces, él era un dirigente político que tuvo una formación muy completa. Y no solo era su muñeca, que bueno, la tenía él, porque era un hábil negociador, pero era también su adhesión al mundo popular. Hay un discurso de él, Patricio, cuando viene Fidel y se le despide en el Estadio Nacional. Y en ese discurso hay una parte que es muy impresionante, cuando él dice: yo no tengo alma de mártir, yo no soy un mesías, yo soy nada más que un luchador social a quien el pueblo le ha hecho un encargo y que lo va a cumplir, y si es necesario, pagando con su vida. Algo así, ¿no? Pero ahí está. Sí. Estamos conversando con Jorge Arrate Magniven en este espacio que se llama Testigos, con personas que en distintos roles vivieron el tiempo previo y posterior al golpe civil-militar de 1973, como decíamos en este primer programa con Jorge Arrate. Jorge, en nombre de las nuevas generaciones te voy a hacer una pregunta que sé que te la han hecho un millón de veces, que seguramente estuviste en decenas y centenares de reuniones y congresos ideológicos del Partido Socialista durante el exilio discutiendo esto, pero bueno, ya sabes, estamos dejando un testimonio para los que están hoy y los que vendrán después. A nuestros días, el último discurso de Allende es una impresión, la comparto contigo. Adquiere una muy fuerte identidad ética e incluso una muy fuerte identidad estética, ¿no? Pero habiendo transcurrido tanto tiempo, siento que está un poquito más desperfilada la dimensión política del discurso. O sea, cuando Allende hace esto, no solamente hace algo testimonial, no solamente hace algo para la historia, que también lo hace,
sino que de alguna manera trata de ordenar con esas palabras y también con su gesto final el devenir del país y el devenir del sector que él ha liderado durante tanto tiempo, sabiendo que empieza una noche muy oscura, ¿no? Como joven militante socialista, Jorge, ¿qué entendiste políticamente de ese discurso? Mira, en el contexto de esta entrevista yo te quiero decir lo siguiente. Yo sentí, particularmente después que lo conocí en los años Ujú, ujú, 60 y particularmente en ese tiempo que estuve en La Moneda y luego en el Cobre, estábamos a una cuadra, ujú, ¿ya? Y mantuve yo un contacto muy estrecho con él. Fui ministro por un mes, ujú, ¿ah? En un gesto que yo, que yo le agradezco porque no tenía por qué hacerlo y que fue complicado administrativamente porque yo era vicepresidente ejecutivo de Codelco ujú, y él no quería moverme de ahí. Pero para nombrarme ministro durante un periodo que él iba a esperar para designar a alguien, tuvo que hacer un artilugio legal y me nombraron ministro interino. Entonces ujú, yo juré como ministro interino porque era la única forma que yo tuviera los dos cargos al ujú, mismo tiempo. ujú. Tuve una concentración enorme de poder en ese El momento. sueldo de Chile Sí, sí, completo, sí, ¿ah? sí, sí. Porque Bueno, en manos de Jorge Arrate, sí. 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 Pero te estaba diciendo, yo me marcó la vida. Allende me marcó la vida. Y ese discurso, yo estaba fuera de Chile Ujú, cuando fue el golpe, porque había salido con una delegación de la Corporación del Cobre a abrir nuevos mercados de cobre y nos avisaron de la Comisión Política del Partido Socialista, mi querido amigo Carlos Lazo, que debía volver a Chile porque la situación era muy crítica. Y inmediatamente nosotros estábamos en Moscú, íbamos de ahí a Tokio, ahí regresé entonces a Santiago y llegaba el 11 de septiembre a primera hora de la mañana. ujú, Pero mi avión se devolvió, partió de Buenos Aires, era un SAS que venía desde ujú, Estocolmo, y se devolvió antes de cruzar la ujú, cordillera porque estaba cerrado el aeropuerto. ujú, Mira, Patricio, yo tuve varias posibilidades, tuve que definir varias posibilidades vitales, ujú, ¿no? ujú, Tenía la posibilidad de terminar mi doctorado, ujú, la beca para hacerlo estaba disponible por 5 años después de mis exámenes doctorales, me quedaba un año, podía haberlo hecho. Me ofrecieron cargos en organismos internacionales, porque la gente fue muy solidaria de inmediato, ujú, me ofrecieron cargos en la universidad en Buenos Aires, en fin. Y al final yo dije, voy a hacer aquello que me permita dedicarme a luchar contra la dictadura, contra los que asesinaron a Allende. Y tuve la suerte de poder hacerlo durante mi exilio, básicamente porque, bueno, porque dejé de lado las otras posibilidades, pero además porque tuve gente que, tuve beca de Alemania Occidental en ese ujú, momento, la Fundación Friedrich Ebert, y después estuve 2 años en la República Democrática Alemana, en ujú, Alemania del Este, y 10 años dirigí un instituto en Holanda que era financiado por el Estado holandés, ujú, por el gobierno holandés, en el presupuesto nacional, ujú, todos los años, cualquiera fuera socialista, liberal o demócrata cristiano, el primer ministro. ujú. Entonces me dediqué a eso, así interpreté yo ese discurso, así recibí ese discurso. Yo sentí que Como tenía una misión. una obligación que quería cumplir, que me satisfacía cumplir, pero entendí que había un deber. Ahora, de alguna manera, Jorge, eso es... Además resentía, Patricio, digámoslo claramente, resentía no haber estado el 11 de septiembre junto con Allende. pero podrías haber muerto. Sí, claro, o me habría pasado lo que le pasó a Arsenio Pupán, o al Coco Paredes, Y estaría cómo... desaparecido, o no, o Dawson, no lo Pero sé. ¿sentías culpa por eso? ¿Sentías... O sea, no sé si El culpa porque no exilio, era... 14 años estuve en el exilio, y el exilio sin parar es un tiempo de culpa. No es una culpa racional, Sí, pero entiendo. uno siente una cierta culpa de estar vivo, de no haber sido torturado, de no estar sufriendo lo que sufrían los que estaban en Chile. Entonces, en el exilio tú no puedes
meterte en el análisis del exilio si no consideras que hay una cosa que está dando vuelta permanentemente en la cabeza y el espíritu de los exiliados, que es la culpa. Jorge, creo que has abierto un gran tema, que es precisamente el tema del exilio. Yo creo que tengo una alta conciencia de lo que te voy a comentar, porque entre otras cosas me toca hacerle clases a las nuevas generaciones de periodistas, y porque junto con estos 50 años de devenir político, lo que también ha ocurrido es una enorme transformación tecnológica, ¿no? Entonces es muy difícil explicarle a la gente más joven, primero, el sentido del exilio de quienes lo perpetran, y las consecuencias en quienes lo padecen, porque permíteme decir algo que puede ser quizás de mal gusto, con una pretensión jocosa para la conversación que estamos teniendo, que si ocurriera en una circunstancia como esta, quizás Jorge Arrate podría hacer desde la Alemania democrática un live por Instagram, ¿no? Con cientos de miles de personas viéndolo en Chile. Y en tal caso, entonces, el objetivo político del exilio no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces estamos hablando del exilio cuando en Chile no había teléfonos de red fija, cuando no había telefonía celular, internet, redes sociales y así sucesivamente. Y por lo que tú dices también, yo he escuchado a muchas personas que se inhiben de hablar sobre el exilio, lo cual termina traduciéndose en un desinterés por conocer el exilio. Ya lo esbozaste, pero si pudieras decir, quizás en resumidas palabras, qué consecuencias producía el exilio en el alma de una persona que no podía volver a su patria. Bueno, el desarraigo, el choque cultural, en primer lugar, que te impactaba a ti, impactaba a tu familia, impactaba a tus hijos. Ese choque cultural era distinto. Por ejemplo, en ciertos países latinoamericanos, estoy pensando en México, estoy pensando en Venezuela, los exiliados allí se incorporaron mejor a esa sociedad, pero también se incorporaron a las desigualdades de esa sociedad. O sea, en esas sociedades, los profesionales, los académicos, etcétera, se incorporaron por arriba. Al nivel Sí. que era el equivalente en México, y los obreros al nivel equivalente. Esto no fue así en Europa. Europa, que yo pasé los 14 años de mi exilio en Europa, o en Cuba. Había en esos países un efecto igualador del exilio, un efecto democratizador. Las diferencias eran mucho menores. Pero no obstante esas diferencias, yo no conocí nunca a ningún chileno que no quisiera volver a Chile. Todos querían volver a Chile. Funcionábamos como partido, como núcleo, como organización, teníamos nuestras reuniones de núcleo semanales, leíamos textos en esas reuniones, vivíamos en función de Chile. Yo viví, como mi dedicación fue a estudiar América Latina, Chile, la democracia, el cambio, etc. Tuve esa oportunidad. Nunca dejé de pensar prácticamente que vivía en Chile. Yo no vivía en Holanda, ni vivía en la RDA. O sea, existías allá, Te pero diría que tu energía yo viví vital en está... Roma mis 2 primeros años de exilio, porque Italia era Chile. Chile, todos los italianos gritaban Chile, los que eran de izquierda gritaban Chile rosso, y los que no eran de izquierda gritaban Chile libero. Sí. Pero todos gritaban. Sí. Bueno, después fue como un desdoblamiento. Yo vivía, en términos de mis actividades físicas, en un país que adoro y que quiero mucho, que es Holanda, donde viví 10 años. Tengo mi yerno, mi yerno es holandés, mis nietos son holandeses. Pero yo no me sentía viviendo ahí, yo vivía en Santiago de Chile. Bueno, eso es parte, Jorge, tú alguna vez me lo contaste, no me corresponde aquí ventilar nada de la vida privada de las personas, pero de que cuando uno vuelve del exilio, a la edad a la que tú volviste, se queda una parte de la familia allá, o te la traes y se devuelven, y queda la familia quebrada para siempre, ¿no? Nunca se vuelve entero del exilio.
Siempre uno deja pedazos que van quedando. Y nostalgias también, porque de repente uno echa de menos Sí, a los italianos con que compartió, o las virtudes de una sociedad como la sociedad holandesa o alemana. Y los chilenos que estuvieron en países de América Latina están muy identificados. Conozco compañeros de Nicaragua, que estuvieron en Nicaragua, en México, y que quedaron con esa atadura espiritual con esos países para siempre. Porque también el ser humano se va adaptando, entonces por más que yo te diga que estaba desdoblado, hay un hecho que es indiscutible. Yo vivía ahí, tomaba desayuno ahí, almorzaba ahí, iba a trabajar ahí, tomaba la micro ahí. Y empieza a tener los hábitos culturales, Por supuesto, gastronómicos. por supuesto. Sí. Estamos conversando con Jorge Arrate en este primer episodio de Testigos, esta contribución modesta que estamos haciendo, modesta pero convencida, que estamos haciendo desde la Radio Universidad de Chile con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe civil-militar y también para dejar estos testimonios para el futuro. Jorge, ya que estamos en esto, no te lo había comentado hasta ahora, pero me llamó mucho la atención que cuando te hice la primera pregunta empezaste a nombrar a tus amigos de la época, ¿no? Muchos de los cuales ya no están, ¿no? Ya que me hablabas de lo difícil que era vivir en el exilio, ¿cómo se vive cuando en un lapso de una semana, 2 semanas, te empiezas a enterar que el amigo tanto, que el amigo cual, que desapareció, que lo mataron? En fin, disculpa que abra esos momentos, No, pero es bien tremendo. Esos primeros días en Bueno, primero la muerte del presidente Allende. Y luego las noticias que llegaban a Pichintunes, ¿no? Desde Chile. Yo quedé varado, anclado, habría dicho Gardel, sí, que se quedó anclado en París y Discépolo le hizo un tango. Yo sí. quedé anclado en Buenos Aires. Y allí llegaron los primeros días, llegaban las noticias de Chile. Salieron los primeros chilenos que pudieron salir, que habían estado en las embajadas, y algunos les dieron salvoconducto. Tuvieron la suerte que les dieran tempranamente un salvoconducto. Otros se vinieron por su cuenta. Pero llegaban estas noticias, algunas reales, terminaron siendo reales, otras no lo eran. Por ejemplo, yo recuerdo que recibí como un golpe muy duro la noticia de que había muerto Aníbal Palma, ametrallado. No, Aníbal no había muerto, murió hace un año atrás. Murió hace poquito, sí. Afortunadamente. Y así sucesivamente, pero todos los días había ese tipo de noticias. Cuando llegó, por ejemplo, toda la noticia de la gente de Chuquicamata, que yo conocía muy de cerca, mi amigo David Silverman, que era gerente general de Chuquicamata, y con quien nos conocíamos desde las campañas del FRAP, del Frente de Acción Popular, en la FECH. David desaparecido. Bueno, se le dio por desaparecido hasta hoy. Se han sabido algunas cosas más, pero no sé en qué condición está catalogado hoy día. El hecho es que, bueno, David tuvo un tormento permanente. Su prisión parece ser que fue una cosa muy cruel, muy tormentosa. Haroldo Cabrera, en fin, había allí Carlos Berger, cuando supimos la muerte de Carlos Berger. Carlos en ese momento era periodista de la radio de Chuquicamata. Se había ido allá porque era un lugar complicado y había ido por razones militantes a ejercer su oficio radial. Entonces era muy duro. ¿Para qué te digo, Patricio, ya al nivel político? Porque estoy casi hablando a nivel personal, pero la muerte de Miguel Enrique, yo estaba en Roma, nos impactó profundamente. Luego la caída del año 75, yo estaba en Berlín, República Democrática Alemana, de Carlos Lorca y Ezequiel Ponce. En fin, políticamente fueron golpes muy, muy duros, porque tú sabes que había
un programa, un plan que cargaba primero contra determinadas, desestructurar ciertas organizaciones. Y así fue con el MIR, así trataron con el Partido Comunista y con el Partido Socialista. Entonces, todos esos años, yo diría hasta el 78, fueron muy tremendos. Y siguieron siendo. Sí, hay algo que no hay que olvidar. Yo el otro día le dije a alguien no me acuerdo en qué foro, si mataron hasta el último día. Sí, pues. G. Neime, 4 de septiembre del 89, pero ¿no? claro, pues. Sí, pues. Jorge, ¿tú alguna vez tuviste la pretensión de que en este país iba a haber una condena unánime a todo eso? Te lo pregunto porque 50 años después, y preguntándole a los viejos, y te lo decía antes de la grabación, la palabra viejo usada en un sentido reverencial y no descalificatorio, hay quienes me hablan como de una suerte de agotamiento, de decepción, o sea, decir, luchamos tanto para que ciertas cosas fueran consensos mínimos y aquí estamos otra vez. ¿Tú esperabas haber llegado a un momento donde en este país hubiera una condena unánime a esto o ves lo que está ocurriendo hoy día como un correlato de lo que ha pasado siempre en la historia de Chile? No esperaba, ¿No? no esperaba, Patricio. Yo lo que esperaba, y espero todavía, es que haya una condena judicial. Ahora, eso está ocurriendo recién ahora con varios casos, Así ¿no? es. La mesa clandestina del Partido Socialista, Así es. Víctor Jara y otros. Efectivamente. Y bueno, hubo antes, ya hay algunos que llevan sí. 500 años, me parece que tiene... Casi 1000 años tiene Miguel Krasnov, por ejemplo, Bueno. 900 y tantos, sí. Pero eso sí, yo creo que es exigible. Y yo pienso que deberíamos llegar a un momento, ojalá ahora hay un plan de búsqueda de los desaparecidos lanzado por el gobierno, debería llegar un momento en que la justicia, el aparato judicial, decretara su sentencia. Las sentencias judiciales son la verdad oficial. Alguien dijo el otro día, no hay verdades oficiales en este tema de la Unidad Popular. No hay verdades oficiales. Pero hay una verdad que sí es oficial, que es la que dictan los tribunales. A uno le puede gustar de repente o no gustarle, pero esa es la verdad oficial. Y yo espero que los tribunales chilenos terminen condenando a todos los que deben ser condenados. No va a poder ser a todos, porque hay uno que ya escapó a esta demanda. El señor Pinochet no se hizo el desentendido. Pero esa aspiración sí la tengo, que los tribunales cumplan con su obligación de condenar. Jorge Arrate, y para quienes nos escuchan en un tiempo posterior a este, situemos. Estamos en un momento puntual. Hoy, esta grabación se está haciendo hoy, 3 de agosto del año 2023, para un programa que vamos a transmitir el próximo miércoles 9 de agosto del año 2023. Así que para quienes nos están escuchando a esta hora, es miércoles y son aproximadamente 1:15 de la tarde. Se ha abierto en este momento en el que estamos viviendo tú y yo, Jorge, una discusión respecto a si eventualmente la Unidad Popular fue culpable de su propio desenlace, ¿no? Y te lo pregunto en el día en el cual se ha desclasificado un nuevo documento de la CIA donde se señala que Agustín Edwards se sostuvo una reunión secreta con Richard Nixon el mismo día en el cual se anunció este asedio, ¿no?, de Estados Unidos hacia Chile, que se resumiría en aquella frase mítica que habría dicho Nixon de hacer chillar o hacer aullar la economía chilena, ¿no? Ese argumento, ¿no?, de que fueron los errores, el voluntarismo, la carencia de liderazgo o las razones que sean de la Unidad Popular las que llevaron al golpe. Jorge Arrate, te lo pregunto. En la moda que intenta establecer la derecha. Siempre buscar a alguien a quien echarle la culpa que no sean ellos. Hoy día le echan la culpa de todo al ministro Jackson. Entonces ahora el presidente de los empresarios hoy en la mañana ha pedido que el presidente saque a Jackson del... Pero yo no sé en qué mundo vivimos. ¿Qué es lo que se creen? ¿Qué es lo que se creen? Ahora, yo creo que lo que hace la derecha es plantear que las víctimas son
los responsables de serlo. Ujú. No hay victimarios aquí, porque víctima y victimario coinciden. El victimario son las propias víctimas, por tontos, por falta de preparación, por pasados para la punta, por ignorantes, por ansias de poder, por lo que sea, pero son las víctimas. Bueno, eso es una basura realmente, digámoslo claramente. Eso como reflexión es una basura. Al presidente Allende, por ejemplo, hay intelectuales que han sostenido que el presidente Allende fue víctima de sus propios errores. Ujú. Pero por cierto que el presidente Allende debe haber cometido errores, si era un ser humano. Y a lo mejor si yo me pongo a escarbar en mis recuerdos, a lo mejor está en mis memorias, no me acuerdo. Sí, pero lo Medición, en la memoria de Jorge Arrate. Son 2 volúmenes, ¿no? sí, Son dos. estoy trabajando en el final. Ya. Pero a lo mejor está ahí errores que Allende puede haber cometido. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de la huelga del teniente. Ujú. Ahí hubo un momento muy particular en que creo que él se equivocó. Bueno, claro que cometió errores. ¿Quién no los comete? Más todavía un presidente. Si ser presidente es muy difícil en un país como el nuestro. Tan desigual, tan enfrentado, con razones objetivas. No es enfrentado porque la gente sea odiosa. El país está enfrentado porque es una prolongación postcolonial, donde el arriba es muy estrechito y se impone sobre un abajo que es muy grande. Y esa desigualdad social es la gran herida que lleva Chile en su alma, y es la que trató de atacar la Unidad Popular. Ahora, yo les propongo que hagamos el siguiente ejercicio. Hagamos al gobierno de Chile de hoy, Ujú. en mi gobierno, Sí. lo mismo que Estados Unidos le hizo al gobierno de Allende. Cortémosle los créditos, bloqueemos No se puede. en el banco. No se puede gobernar. Pero embarguémosle el cobre. Embarguémosle el cobre en los principales puertos europeos. Metamos plata para financiar a los delincuentes que van y que destruyen el barrio Las Tarrias. Un día viernes en la noche. Todo eso hizo la CIA en relación a Chile. Eso está probado. Hagamos un intento de secuestro del comandante en jefe del ejército y capaz que termine en un asesinato. Todo eso se lo hicieron al gobierno Allende. Pongamos bombas Entonces, ¿qué gobierno puede enfrentar una circunstancia como esa y luego ser acusado de ser responsable? Aquí hubo una grosera y brutal intervención norteamericana que empezó mucho antes de 1970. Y hubo una acción permanente de los sectores más radicales de la derecha, a la que se fue plegando el sector conservador de la democracia cristiana, para generar dificultades económicas al gobierno de Allende. Jorge, yo no sé si tienes conciencia de todo lo que estamos hablando, y en parte tiene que ver también con una cierta lectura de quienes fueron, de un sector, ¿no? De quienes fueron militantes de la Unidad Popular, de darle desde el año 90 en adelante un valor muy importante a la gobernabilidad, que qué duda cabe que es muy importante, pero no sé si te llegas a figurar que uno de los mensajes que se les ha transmitido a las generaciones siguientes es que pretender hacer transformaciones sociales demasiado profundas se paga con tragedia, ¿no? Y que por lo tanto la condición para vivir o la condición para que no haya tragedia es ser más modestos en las expectativas de transformación. No sé si tienes conciencia de eso, porque es un mensaje que nadie seguramente tiene la pretensión de transmitir, pero se transmite, ¿no? Y llega hasta el día de hoy, y uno lo escucha en las deliberaciones políticas de las nuevas generaciones. ¿Qué dirías sobre eso? Mira, yo no soy partidario de hacer todo al mismo tiempo, Ajá. pero soy partidario de hacer las grandes reformas al mismo tiempo. Te voy a explicar por qué. El gobierno de la Unidad Popular el programa de la Unidad Popular era una sumatoria de reformas radicales.
reformas, porque era la reforma agraria, era la nacionalización del cobre y así sucesivamente, ¿no? Cuando tú yuxtaponías todas estas reformas, la nacionalización de la banca, la generación de un área de propiedad social en la industria, cuando tú las yuxtaponías, ese conjunto de reformas radicales adquiría una connotación cualitativa distinta. Se convertía, digo yo, en una revolución. Tenía un efecto revolucionario. Entonces, yo no creo que nosotros podamos cambiar la situación social, política, económica de Chile, modificar la realidad capitalista, fuertemente capitalista que tiene Chile, si no emprendemos un programa de reformas radicales. La desigualdad, por ejemplo. Esto no lo digo ahora, lo he dicho siempre. Y cuando asumió el presidente Aylwin, hubo economistas que se lo plantearon. Dediquemos 5 puntos del producto a abordar la desigualdad. ¿Qué quería decir eso en ese momento? Quería decir abordarla desde el punto de vista de los salarios, desde el punto de vista de los poderes sindicales, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la vivienda, desde el punto de vista de la salud, etc. Desde todos los ángulos tú agarras la desigualdad y la estremeces para que se modifique en un periodo rápido. Si tú no haces eso, el efecto simbiótico de estas reformas no se produce. Entonces, yo soy partidario que las reformas se produzcan. Ahora, ¿qué pasó el año 90? Nosotros asumimos el gobierno y los socialistas participamos del gobierno desde el comienzo. Yo creo que no podíamos no haber participado, Patricio. Sí. ¿Quién iba a gobernar Chile? No, sino? claro. Pero efectivamente yo creo que estábamos, no solo nosotros, también los otros componentes de la concertación, muy traumatizados por la batahola económica en que terminó la Unidad Popular, que fue generada básicamente, a mi juicio, por la acción planificada de los sectores de derecha y de la CIA, pero que también seguramente alimentó errores que nosotros cometimos en el manejo económico. Ahora, no sé, debo reconocer que yo también con el paso del tiempo me he vuelto menos crítico y más indulgente con aquellos años, porque bueno, se nos olvida que estaba Pinochet en el ejército. Por supuesto, era comandante de ejército. Claro, y también se nos olvida algo que una vez me lo señaló con cierta molestia, pero fue una molestia que me resultó muy pedagógica, Jorge, Nissim Charim, cuando lo entrevisté y él me dijo: se les ha olvidado la diferencia que radica entre febrero del 90 y marzo del 90, en que uno podía salir de su casa con una cierta certeza de que iba a volver vivo, ¿no? Y que eso ya marcaba toda la diferencia, ¿no? Yo sé que tú eres crítico de la transición, pero te voy a pedir, para ir finalizando esta conversación, que por esta vez hagamos también un ejercicio de señalar también las dificultades, ¿no? en las que ya se dio para ser justos con ustedes también, ¿no? Sí. No, yo he sido crítico porque yo creo, Patricio, que nosotros en el año 90 y siguientes pisábamos demasiado sobre huevos. Lo que quiero decir es que debíamos pisar sobre huevos. Pero quizá fue demasiado el andar en puntillas. Y esa autocrítica yo me la hago, ¿no? Yo creo que es válida. Y posteriormente vino un tiempo, 20 años, en que la concertación fue progresivamente, yo digo, acomodándose a la necesidad, que era negociar con la derecha, porque éramos minoría en el Congreso. El gobierno de Aylwin no tenía mayoría en el Congreso, había senadores designados, había sistema binominal, teníamos que negociar. La necesidad se convirtió en virtud. Y con el pasar de los años, el que negociaba se transformaba en un hombre de Estado, en una persona muy cuerda, muy talentosa. Fíjese que se sentó y negoció. No, las cosas no son así. Entonces, eso pasó. Fue perdiendo perfil transformador lo que fue la concertación. A lo mejor fue un exceso prolongarla, no debió haberse prolongado, no lo sé. Pero para 1988, plebiscito, 1989 y 1990, bienvenida a la concertación. Nos quedan 2 minutos, Jorge.
tú tenías 32 años para el golpe militar. Sí. Imagínate en alguien que están haciendo hoy y que por lo tanto va a tener 32 años. ¿Para cuándo? Para el año 2055. Y que el año 2055, en algunos de los archivos que existan en esa época, que no sabemos cuáles van a ser, estén viendo y o escuchando esta entrevista. A modo de resumen, ¿qué le dirías a esa persona? Yo creo que debería primero ver Blade Runner para saber cómo imaginábamos ese mundo en esta época, porque estoy seguro que va a ser muy distinto, ¿no? Yo le diría que los que creemos que hay una posibilidad de vivir mejor, de vivir de otra manera, una manera más humana, más libre, más justa, más igualitaria, y que algunos denominamos a eso socialismo, que es una cosa que no está claramente definida hoy día, pero que apunta en esa dirección de establecer una sociedad donde las diferencias que existan sean justificadas. Que esa lucha es una lucha muy larga y que uno se da de cabezazos contra la pared muchas veces, pero que vale la pena darla, porque el solo hecho de plantear esa lucha, de dar esa lucha, construye y consolida la esperanza en esa sociedad. Y la esperanza es una fuerza política y espiritual. Jorge Arrate Magniven, muchas gracias por este testimonio. Gracias, Patricio. Finalizamos el primero de nuestros capítulos de esta serie llamada Testigos para el Chile del 2023 y para el Chile del futuro. Que estén muy bien. Universidad de Chile, Patricio López.